Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta segunda sesión del ciclo de conferencias en código abierto, programadas dentro de las actividades de la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad. Ilustres miembros de la mesa, a los que ahora daré paso para sus intervenciones, disculpando en primer lugar la no presencia hoy aquí del rector por un compromiso inexcusable previo y lamentándolo muchísimo, y me ha insistido mucho en ello, no ha podido asistir. Querido Sebastián Troen, muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí. Es una gran satisfacción y un gran honor para nosotros tenerte y, desde luego, un auténtico lujo. Tiene la palabra Marta Rey García, que es la directora de la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad, como todos sabemos. Muchísimas gracias, presidente del Consejo Social, vicerrector de Investigación y Transferencia, responsable de inversión en la comunidad de Inditex, vicepresidente ejecutivo de Conservation International, alumnos, alumni de la cátedra, colegas, amigos. Con esta segunda conferencia en código abierto retomamos el hilo de la sostenibilidad medioambiental abordada desde la perspectiva de ONGs globales dedicadas a la conservación de la naturaleza, en alianza con administraciones públicas, con empresas, con otros actores no lucrativos y también con actores informales de la sociedad civil. Un hilo dentro de este ciclo de conferencias que lanzó el año pasado en este mismo auditorio WWF para hablar de otro asunto material en sostenibilidad medioambiental, la pérdida de biodiversidad. En esta ocasión retoma el hilo Conservation International gracias su presencia a una colaboración tejida por Inditex, a quien quiero agradecer su compromiso con esta iniciativa de divulgación de conocimiento de estas conferencias, y lo hace Sebastián Troen para hablar de los retos, riesgos y oportunidades climáticos para el sector privado, como todos sabéis. El cambio climático se ha convertido en un reto global que nos afecta en alguna medida absolutamente a todos, ¿no? Incluidas las organizaciones a las que plantea retos importantes, tanto en términos de mitigar sus propios impactos como en términos de adaptar sus maneras de trabajar a esas nuevas condiciones climáticas. Pero también ofrece importantes oportunidades relativas a financiación, a innovaciones de base tecnológica y también a soluciones que puedan estar basadas en la propia naturaleza y en los propios ecosistemas de la naturaleza. Con esta iniciativa, en definitiva, queremos dentro de este ciclo contribuir a la divulgación desde un entorno universitario y, por tanto, siempre con una base de evidencia científica, de este tipo de soluciones positivas que puedan contribuir a avanzar en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental. En este sentido, tengo que agradecer a Sebastián Troen que haya aceptado esta invitación y, por supuesto, agradeceros a todos vosotros vuestro interés en una temática tan central para esta cátedra. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marta. La palabra Carlos Piñeiro, responsable de inversión a la comunidad del Grupo Inditex, al que obviamente agradecemos el patrocinio de la cátedra y su apoyo a este ciclo de conferencias. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes, presidente del Consejo Social, vicerrector, Marta, directora de la cátedra, Sebastián, vicepresidente ejecutivo de Conservation International. Bueno, yo en primer lugar me gustaría transmitiros que para mí es un auténtico honor estar por primera vez aquí representando a Inditex en el ciclo de conferencias en abierto de la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad. En segundo lugar, me gustaría agradecer muy especialmente a Sebastián. Yo diría como representante, además, pues de una de las entidades medioambientales más relevantes del mundo, que haya podido estar hoy aquí pues, para abordar probablemente uno de los retos pues, más relevantes que tenemos como sociedad, que sabéis que es la protección de la biodiversidad. Justo hace unos días, pues, con motivo de esta conferencia, releía un estudio
que yo creo que aporta un dato tremendamente interesante, incluso diría que preocupante también. El dato es que más de 1 millón de especies, tanto animales como vegetales, se encuentran en peligro de extinción y muchas de ellas en los próximos años o en las próximas décadas. Este dato pues no viene de una entidad poco rigurosa o una entidad con una reputación que esté cuestionada, sino que viene del IPBES. El IPBES es el acrónimo en inglés, os lo voy a decir en concreto, de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas. Una entidad que yo creo que representa el consenso tanto en el ámbito pues académico y científico en torno a esta materia, ¿no? Y la relevancia que tiene como organización. Los impactos en la diversidad, bueno, sabéis que son sin duda complejos y creo que merecen un análisis específico y detallado, ya que están intrínsecamente interrelacionados con el clima, la integridad de ecosistemas naturales, como por ejemplo, pues conocéis que son los bosques, el uso del suelo, la gestión del agua, entre otros aspectos. Un ejemplo claro de la interdependencia lo encontramos en el cambio climático, el cual está teniendo un efecto devastador en la naturaleza, mientras que al mismo tiempo la pérdida y la degradación de ecosistemas contribuye al cambio climático y reduce nuestras posibilidades de mitigación y de adaptación. Es evidente que para abordar estos impactos en la biodiversidad pues necesitamos adoptar un enfoque transformador basado en la innovación y en la colaboración. Yo estoy seguro que Sebastián, y lo hemos hablado esta mañana, diferentes enfoques, los cuales probablemente no comparta durante su intervención. Las empresas no somos ajenas a este desafío, creedme. Y debemos avanzar, por supuesto, en la protección de los ecosistemas, de los que también depende nuestra actividad. En Inditex trabajamos mano a mano con entidades de reconocido prestigio, como es Conservation International, pero también otras, como es WWF, WaterORG. Sabéis que en anteriores ediciones pues hemos contado, ¿no?, con ese privilegio de tener representantes de estas organizaciones entre nosotros, o también la Asociación Forestal de Galicia, por ejemplo, aquí en nuestro ámbito pues de proximidad, ¿no? El objetivo es, sin duda, avanzar en el conocimiento de nuestros efectos sobre la biodiversidad y desarrollar planes de acción que reduzcan el impacto que tenemos como empresa sobre los recursos naturales. Por todo ello, en Inditex nos hemos marcado, entre otros objetivos, la meta de alcanzar 5 millones de hectáreas protegidas, conservadas, regeneradas o bajo otras formas de mejora de la diversidad para el año 2030, para el año 2030. En esta línea, la verdad es que nos sentimos tremendamente orgullosos de colaborar con la entidad que Sebastián representa a través de proyectos pues como son el Fondo de Regeneración de la Naturaleza, donde el equipo de Inditex lleva trabajando ya más de un año de manera, yo creo que muy ambiciosa. O más recientemente, una iniciativa que se llama The Great People Forest, que fue formalizada recientemente en nuestra sede en Arteixo, con la presencia del consejero delegado de Conservation International, y que aspira a un objetivo tan ambicioso como es restaurar y proteger 1 millón de hectáreas en la zona del Himalaya Oriental, con actividades en India, en Bangladesh, en Bután y en Nepal. Una zona tremendamente, densamente poblada, donde, fruto de ese ecosistema, viven directa o indirectamente más de 1.000 millones de personas. Estos proyectos constituyen para nosotros un aprendizaje acerca de cómo debemos avanzar también en acciones que van más allá de mitigar los impactos negativos y que queremos que contribuyan a una mejora y a la recuperación de la naturaleza en línea con las aspiraciones del nuevo Marco Mundial de la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. Ya por último, creo que es un auténtico privilegio contar hoy con la presencia de Sebastián, ya que es una de las personalidades más relevantes en materia medioambiental de todo el mundo.
y por ello insisto en el agradecimiento. Su visión y su compromiso con la preservación de la naturaleza creo que debe representar un ejemplo para nosotros en Inditex y para todos los que estamos aquí, incluso un modelo sobre cómo avanzar en el cuidado de los ecosistemas para el beneficio de todos nosotros. En definitiva, para el beneficio de todas las personas, que es el objetivo último que busca la organización que Sebastián representa. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Tiene ahora la palabra Jerónimo Puertas, que es vicerrector de Investigación y Transferencia en esta universidad. Muchas gracias, Antonio. Amigos, amigas, ante todo quiero volver a la ausencia del rector, que está ahora mismo en Madrid, volviendo. De hecho, le habría encantado estar aquí, como Antonio comentó. Es un placer estar en esta mesa, asistiendo a una charla en el marco de la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad. La sostenibilidad es uno de los dos ejes del campus de Coruña, sostenibilidad, tecnología, así se llaman nuestros dos campus específicos. Tenemos otro en Ferrol, que es el campus industrial, pero la universidad está muy vinculada con esta palabra en concreto, con este concepto, y procuramos fortalecerlo siempre que podemos, y este ciclo de charlas, esta cátedra, pues contribuye de modo muy relevante a empujar esa especialización. Entiendo que la charla de hoy contamos con la presencia de Sebastián, al que agradecemos, por supuesto, su presencia en nuestra universidad. Versa sobre el clima. El clima y la naturaleza. El clima impacta de un modo muy relevante en el concepto de sostenibilidad y en los objetivos de desarrollo sostenible, que de alguna manera son una especie de racionalización de esa sostenibilidad. Y además del que se llama literalmente acción por el clima, pues hay otros objetivos pues vinculados a la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, la protección de los ecosistemas terrestres y acuáticos, entre otros, donde el clima es muy importante. Aunque hoy estoy aquí en mi faceta de vicerrector, la verdad es que por mi profesión estoy un poquito vinculado a la temática del clima, porque yo, cuando no ejerzo de esto, me dedico a la gestión de los recursos hídricos, a la protección de las inundaciones, llevo haciéndolo casi 40 años, y he podido observar cómo el acercamiento a esa problemática ha variado de un modo claro, ¿no? Hace 30 años hacíamos proyectos que se llamaban encauzamiento del río tal o presa en el río cual. Ahora nadie hace un encauzamiento entendiendo eso como una obra de hormigón, eso está absolutamente proscrito, ningún ente financiador, ni público ni privado, financia ese tipo de actuaciones, y ahora hacemos otras cosas que se llaman, pues no sé, restauración hidrológica del río tal, y si hay una inundación en ese río, pues lo que procuramos es dejar espacio al río pues para que inunde allá donde no hace mucho daño y proteger un poquito las zonas urbanizadas donde nos interesa. Es decir, que la manera en la que nos relacionamos ahora con los ecosistemas, y en mi caso pues con los ríos u otros ecosistemas acuáticos, ha cambiado radicalmente. Digamos que el respeto por el medio ambiente, el respeto por los ríos, el respeto en general pues por los bosques y por toda la naturaleza, ahora mismo es primario a la hora de hacer cualquier tipo de actuación. Como vamos a hablar mucho, o el ponente va a hablar, entiendo, de la naturaleza, me gustaría destacar también cómo hemos avanzado en lo social, ¿no? Cuando hacemos una obra de cualquier tipo, vinculada, por ejemplo, por los efectos del cambio climático, al que tenemos que responder pues, con algunas actuaciones, algunas de las cuales pueden ser estructurales. Bueno, pues además de la componente ambiental, también tenemos que responder a la componente social. La verdad es que ahora mismo nuestra tecnología, que tampoco es una tecnología punta, quiero decir, la tecnología de la ingeniería civil no ha variado radicalmente en los últimos 5 o 10 años, pero sí el modo en que hacemos las cosas. Y ahora mismo, si una obra no prospera o no fructifica, pues no es porque no sepamos calcularla o construirla, sino en general pues porque tiene un cierto rechazo social, porque no la hemos pensado bien o porque no la hemos explicado bien, o seguramente ambas cosas, ¿no? Un caso paradigmático es, por ejemplo, el Canal de Panamá, ¿no? El Canal de Panamá, seguro que conocen ustedes, que tiene problemas de agua. Ahora mismo hay barcos que no pasan pues porque no caben, y no caben porque llueve menos de lo que llovía y hace falta un cierto calado, ¿no? Un dato así
curioso es que el peaje de un barco grande, de un Super Panamax de estos de contenedores, es de $1 millón. Entonces, cada barco que no pasa es $1 millón que pierde la autoridad del Canal de Panamá. Entonces, es muy interesante que se pueda utilizar, no solo por lo económico, sino por la importancia que tiene. Hace como 20 años se intentaron, esto ya se sabía, y se intentaron algunas obras pues, para llevar agua de otros sitios y nutrir el lago Gatún y el Canal de Panamá. Y no se pudo porque las poblaciones a las que se quería extraer el agua no vieron claro el proyecto y se pusieron en pie de guerra en sentido literal. Y tenían toda la razón, porque permitiendo esas obras perdían su modo de vida. Actualmente el problema persiste y se agrava y bueno, el enfoque es otro. Ahora se está trabajando con esas poblaciones, se está garantizando su modo de vida, se les está explicando la necesidad de quizá tomar parte de esos recursos, pero de un modo completamente distinto, poniendo, digamos, por delante el bienestar de las poblaciones y, si puede ser, utilizando el agua sobrante. Ese nuevo enfoque, bueno, pues ahora es dominante. No hace falta ir a Panamá, ¿eh? En España hemos hecho muchas obras para paliar el déficit hídrico. Hace años se hablaba de la pertinaz sequía, ¿no? En España la sequía es tradicional y no siempre hemos actuado con lo que ahora se conoce como la licencia social, es decir, no siempre hemos pedido permiso a las poblaciones para utilizar sus recursos. Podríamos incluso ir más cerca del ejemplo que voy a poner, pero este ejemplo me resulta simpático porque vincula a la ingeniería con la literatura. Seguramente conocen ustedes al escritor Juan Benet en su faceta de escritor, pero además de un escritor eminente, también era un ingeniero de caminos muy importante, ¿no? Y construyó un embalse, el embalse del Porma, en la provincia de León. Y mientras lo estaba construyendo, escribió uno de sus libros más famosos, Volver a esa región. Esa región aludía a la zona donde él estaba y él pues tenía su visión de esa región, ¿no? Años después, otro escritor famoso, Julio Llamazares, escribió otro libro que se llama Distintas formas de mirar el agua. Su forma de mirar el agua, y concretamente esa zona, es que su familia, su abuelo, tuvo que emigrar porque el embalse del Porma inundó su pueblo. Entonces, de alguna manera, Julio Llamazares en su libro da una respuesta sobre, bueno, quizá esa obra se ejecutó bien desde el punto de vista ingenieril, pero no se ejecutó bien desde el punto de vista social. Digamos, no se respetó a las poblaciones y ahí aparece pues, una dialéctica que trasciende lo técnico. Actualmente es inconcebible hacer una obra de esas características sin tener en cuenta el bienestar de las poblaciones en España y en general en el mundo, al menos con un financiador serio. Bien, voy a acabar ya. Desde la UDC trabajamos en muchos de los frentes vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible y queremos impulsar muy en serio este Campus Coruña Sustentable. Vamos a intentar encontrar financiación por parte de la Xunta para revitalizarlo y visibilizar los ODS en todas nuestras acciones. Muchas gracias. Aquí acabo. Muchas gracias, vicerrector. Yo, por mi parte, haría muchas reflexiones, pero necesariamente serían redundantes sobre lo que ya hemos escuchado y no digamos ya con lo que vamos a escuchar. Pero navegando hoy en Internet y mirando un poco la trayectoria de la institución que representa a nuestro ponente hoy, pues veía mucho la idea de proteger la naturaleza, pero no así en general, sino como fuente de alimento, agua, clima estable y subsistencia humanas. Yo creo que es difícil decir en 4 o 5 palabras más o algo que sea más importante para la humanidad hoy en día, ¿no? Es decir, para el beneficio de todas las personas. Hay una frase en inglés que me parece tremendamente potente y es «protecting nature for the benefit of us all», for the benefit of us all. Es decir, hay pocas cosas, pocos elementos, pocos activos, como queramos llamarle, donde protegiendo y mejorando se proteja y mejore a todos y cada uno de nosotros y sin excepción. Y evidentemente eso es la naturaleza, eso es la biodiversidad. Pero centrarse solo en la conservación de la biodiversidad, hay un momento dado en que Conservation International lo considera insuficiente para proteger a la naturaleza y a quienes dependen de ella, y eso le motiva a actualizar su misión para centrarse en la conexión entre el bienestar humano y los ecosistemas naturales, y amplía su campo de trabajo centrándose más en ciencia, en asociaciones con empresas, en financiación de la conservación de pueblos indígenas, en gobierno y conservación de ecosistemas marinos. Es un poco lo que acaba de decir efectivamente el vicerrector. El desarrollo económico tiene que ser necesariamente compatible con el mínimo impacto
y, como regla general, con la protección de la naturaleza, de la biodiversidad y con el respecto del impacto social y la negociación social con las poblaciones afectadas. ¿Cuánto tenemos que aprender sobre esto en Galicia, con todo lo que está pasando, en España y, no digo ya en otros países que tengo, desde luego, menos conocimiento? Y, naturalmente, que tenemos que promover el desarrollo económico y, naturalmente, que el desarrollo económico produce siempre, en mayor o menor medida, un impacto en el ecosistema medioambiental. Hay que hacerlo compatible y hacer de la protección de la naturaleza es uno de los principios a los que responde Conservation International. Hacer de la protección de la naturaleza tiene que ser una consideración clave en las decisiones de desarrollo económico en todo el mundo. Y, naturalmente, que esta idea requiere trabajar con empresas que produzcan grandes impactos medioambientales. Necesitamos las empresas, necesitamos las grandes empresas, necesitamos que los conservacionistas trabajen con las grandes empresas precisamente para hacer compatible el desarrollo económico con el mínimo impacto medioambiental y con el respeto de las poblaciones. Dicho esto, nuestro ponente hoy es vicepresidente ejecutivo de Conservation International y lidera como tal el equipo de colaboraciones para la conservación, de conservación internacional, que aprovecha el apoyo del sector público y privado para aumentar los impactos de la conservación en beneficio de la naturaleza, las personas y nuestro clima global. Este trabajo incluye una cartera de 65 millones de dólares al año y cuenta con el apoyo de 100 empleados de la División de Desarrollo, asociaciones públicas globales y Europa, el Fondo de Asociación para Ecosistemas Críticos, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial de Conservación Internacional y las agencias del Fondo Verde para el Clima y el Programa de Becas. En su función, nuestro ponente hoy asesora periódicamente a jefes de Estado, ministros, directores ejecutivos de empresas y líderes comunitarios sobre sostenibilidad y conservación. Yo creo que luego podemos preguntarle si se dejan asesorar, además de pedir consejo, y lo cumple. Anteriormente, ejerció como vicepresidente ejecutivo de Entrega en Campo de Conservación Internacional, vicepresidente senior de la División de Campo de las Américas y director general del Centro Betty y Gordon Moore para la Ciencia y los Océanos, el motor científico global de la Organización para Conocimiento sobre Conservación y Desarrollo Sostenible. Ha trabajado en temas de conservación y desarrollo durante 30 años en países como Costa Rica, Panamá, Colombia, Sri Lanka, Indonesia, Fiji, Australia, Grecia, Reino Unido y Estados Unidos, y ha publicado extensamente sobre la conservación y los beneficios económicos de la naturaleza. Desde el año 2022 reside en Bruselas y tiene un doctorado en Ecología Animal de la Universidad de Lund en Suecia y una maestría en Protección del Medio Ambiente Marino de la Universidad de Gales en Reino Unido. El título no puede ser más atractivo: Clima y naturaleza, riesgos, oportunidades y retos para el sector privado. Querido Sebastián, cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, como biólogo marino estoy muy contento de poder visitar a Coruña y disfrutar a sus costas y mares bellas. Empecé con mi carrera trabajando con la conservación de tortugas marinas en el Mediterráneo y en otras partes, pero siempre me interesaba cómo poder influir en la sociedad para que realmente seamos una sociedad más sostenible. En ese sentido, me alegro mucho poder compartir con ustedes aquí como estudiantes y profesionales en el tema de sostenibilidad, ya que son personas claves para lograr la transformación del sector privado hacia un sector que es sostenible ambientalmente, socialmente y económicamente. El trabajo que ustedes van a hacer en el futuro va a ser totalmente clave en ese sentido. Como mencionaron los ponentes, Conservación Internacional es una organización ambiental global. Somos 1.700 colaboradores en 30 países. Tenemos un presupuesto anual alrededor de $300 millones, lo cual parece muchos fondos, pero dado el reto que enfrentamos como sociedad, es muy poco y nos requiere ser muy estratégico y muy enfocados. Y por lo tanto tenemos 4 temas prioritarios. El primero es asegurar la naturaleza, que nos ayuda a mitigar el cambio climático.
o sea, los ecosistemas que contienen el carbono y que extraen el carbono que ya está en la atmósfera. El segundo es expandir la conservación marina y hacer más sustentable la pesca y la cultura. El tercero es lograr un balance entre la producción sostenible y la conservación de la naturaleza a nivel de paisajes grandes, y obviamente ahí el sector privado juega un papel muy importante en lograr ese balance que permita a la gente generar ingresos y bienestar, pero al mismo tiempo proteger la naturaleza que necesitamos. Y el cuarto es innovación en ciencia y en la finanza de conservación. Son temas que nos interesan mucho, donde tenemos mucha capacidad y en donde tenemos muchas colaboraciones también con el sector académico en diferentes partes del mundo. Como organización, estamos convencidos de que la naturaleza no necesita a las personas, pero las personas sí necesitamos a la naturaleza. Todos necesitamos a la madre naturaleza. Bueno, esa fue la voz de Salma Hayek y es parte de una campaña que lanzamos hace un par de años que se llama La naturaleza nos habla y que pretende crear conciencia sobre la importancia de la naturaleza y su conservación. Lo hemos hecho con celebridades, creo que en ya 8 o 9 idiomas. Si quieren ver las otras, pueden ir a nuestra página web y ver cuáles son las otras voces de diferentes dimensiones de la naturaleza. Obviamente es un tema clave porque, como hemos escuchado, el mundo enfrenta esas dos crisis existenciales que también son conectadas. El tema de la crisis climática. El mes de marzo, no sé si leyeron las noticias hace unos días, fue el 10º mes consecutivo con temperaturas globales récord y es muy probable que abril sea el 11º. La segunda crisis es la pérdida de biodiversidad o de naturaleza. Y obviamente es grave porque, como escuchamos, nos provee la comida que comemos, el agua que tomamos o que necesitamos para el funcionamiento del Canal de Panamá. Y los insumos para productos como la ropa, la moda y todas las otras cosas que necesitamos para vivir y para prosperar. Se estima, creo que Carlos lo mencionó, que 2 millones de especies están en peligro de extinción. Y esas crisis actúan de forma sinérgica con la crisis climática, aumentando la presión sobre las especies y los ecosistemas y la pérdida de bosques y humedales, en particular manglares, acelerando las emisiones y, por lo tanto, acelerando el cambio climático. Pero esa sinergia entre las crisis también significa que las soluciones para ambos pueden ser sinérgicas si hacemos las cosas correctas. Si veamos primero el tema de la crisis climática, primero decir que obviamente las consecuencias económicas sobre la pérdida de la naturaleza son muy graves. Ese fue un informe que desarrollamos junto con el Foro Económico Mundial hace un par de años, que estima que $44 billones de valor económico depende moderadamente o altamente de la naturaleza y por lo tanto están expuestos a riesgos asociados con la pérdida de la naturaleza. También en el informe que hace el Foro Económico Mundial cada año sobre riesgos globales, desde 2020 la pérdida de biodiversidad fue entre los 4 principales riesgos cada año en los últimos 5 años. Entonces ya no es un tema que como hace 30 años fue un tema tal vez de las organizaciones de la sociedad civil o de activistas, ya es un tema de jefes de Estado, de directores ejecutivos de empresas, digamos, de los tomadores de decisiones de más alto nivel. Entonces, ¿qué se necesita para resolver esas crisis y sus consecuencias? ¿Qué tenemos que hacer para afrontar esas crisis? Desde la perspectiva científica es muy clara. Básicamente, tenemos que reducir las emisiones de dióxido de carbono o equivalentes de dióxido de carbono y otros gases invernaderos de los 40 gigatoneladas al año que se emite actualmente a 0 en el 2050, y tenemos que ir más allá
para generar un flujo negativo, o sea, extraer el carbono que ya está en la atmósfera, el dióxido de carbono que está en la atmósfera, para llegar a menos 15 gigatoneladas de emisiones cada año en el 2100. O sea, es una transformación de la sociedad que se requiere. Afortunadamente, y vale la pena recordarlo, tenemos las soluciones necesarias para enfrentar esa crisis. Básicamente, necesitamos hacer 3 cosas. Primero, y aquí su papel trabajando con la sostenibilidad con empresas va a ser muy importante, tenemos que descarbonizar la producción energética y de la industria, ya que son, vamos a ver aquí, ya que son fuentes principales de las emisiones globales. También deberemos desarrollar tecnologías de eliminación de carbono. En este momento, esas tecnologías se deben considerar preliminares o experimentales. No están eliminando carbono a una escala significativa todavía y el costo de eliminación es sumamente alto. Claro, en el futuro, tal vez con desarrollo tecnológico puede ser una contribución importante, pero hoy en día su contribución es mínima. Y finalmente, la tercera cosa que tenemos que hacer y que es en lo que nos enfocamos en la organización donde trabajo, es que tenemos que proteger y restaurar los ecosistemas, ya que implica tanto evitar emisiones provenientes del cambio de uso de tierra o, digamos, de la deforestación, y también contribuye extrayendo dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces, es un doble beneficio. Ninguna otra solución del cambio climático da el doble beneficio: reducir emisiones y aumentar el secuestro de carbono. Es muy importante enfatizar que es necesario realizar esas 3 cosas de forma urgente y conjunta. Muchas veces escuchamos que no, lo único que tenemos que hacer es descarbonizar la producción energética. Otras personas dicen, no, lo único que tenemos que hacer es plantar más árboles. La verdad es que tenemos que hacer todas esas cosas al mismo tiempo. Yo creo que es posible caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Como sociedad tenemos la capacidad de hacer más que una cosa. Tenemos que llevar a cabo esas 3 cosas de forma conjunta y paralela. Y para enfatizar este punto de que por qué se necesitan las 3, se ha calculado de que si toda la producción energética se vuelve 100% renovable mañana, no vamos a lograr las metas de París si no protegemos y restauramos los ecosistemas. Eso para ponerlo en contexto. Nuestro equipo científico, colaborando con otros expertos en este tema, ha analizado en sus publicaciones científicas de que las soluciones climáticas naturales, o sea, la protección de ecosistemas, la mejor gestión de actividades como actividades forestales y agrícolas y la restauración de ecosistemas ya destruidas, pueden proporcionar hasta 37% de la mitigación necesaria para lograr las metas de París y hacerlo a un costo de menos de $100 por tonelada. O sea, es una manera muy costo eficiente a lograr mejoras en el clima. Esos mismos científicos han definido que las contribuciones de la protección de la naturaleza, el mejoramiento de la gestión forestal y agrícola, de la restauración, aquí pueden ver esos 11 gigatoneladas de reducciones de emisiones que pueden generar, representa 37% de todas las reducciones de emisiones que se necesita para llegar a las metas de París. Pueden ver que las contribuciones de las diferentes actividades son variables. Pueden ver que la protección, en particular la protección de bosques, tiene la mayor contribución. El mejoramiento de la gestión de la actividad agrícola también es muy importante. La restauración, en particular, de bosques. Y finalmente, el mejoramiento de la gestión forestal o de plantaciones forestales. Esas son las contribuciones más grandes hacia las soluciones naturales del cambio climático.
Entonces, ese es sobre el clima. Sabemos lo que tenemos que hacer sobre el clima. Sobre la naturaleza. Sobre la naturaleza, al igual, existen acuerdos globales y la meta es asegurar que la recuperación de la naturaleza supera la pérdida de ecosistemas para el 2030 para, digamos, lograr una recuperación completa para el año 2050. Y como mencioné, hay acuerdos globales. Ya no son metas de organizaciones ambientales. Esos son los países del mundo, casi todos los países del mundo, que han acordado esas metas. El primero, a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ambas convenios aquí fueron creados en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Y bajo la Convención Marco de Cambio Climático se acordó en 2015, como recuerdan, las metas de París, en donde se acordó entre todos los países presentes no aumentar las temperaturas globales con más de 1.5 grados centígrados. Ya, un meta acordado. Lo mismo para el tema de biodiversidad. En 2022, en Kunming, Montreal, 2 años atrasado por culpa de la pandemia, se acordó bajo el convenio sobre la diversidad biológica la meta de recuperar la pérdida de naturaleza para el 2050. También se acordó varios otros objetivos más detallados. Uno de ellos, que cada país se compromete a proteger por lo menos 30% de sus tierras y 30% de sus aguas o mares en áreas protegidas. Y ya hay varios países que han logrado llegar a esas metas. Claro, también requiere que para poder lograr esas metas, requiere que cerramos la brecha de financiación. Aquí muestra la brecha de financiación para el tema de biodiversidad. Muestra en verde el aumento de inversiones que necesitamos en temas de conservación de la naturaleza, cosas como mercados de carbono, compensaciones de biodiversidad. Esto representa más o menos 350, 400 mil millones de dólares al año que se necesita aumentar, pero también necesitamos disminuir todas esas inversiones que tienen impactos negativos sobre la naturaleza, principalmente los subsidios. Subsidios agrícolas, subsidios pesqueros, subsidios de la producción madera, porque esto hace más difícil el trabajo todos los años, incentivando actividades que más bien destruyen la naturaleza. No es un tema fácil desde la perspectiva política. A nadie le gusta si le quitan beneficios, a nadie le gusta si los quitan subsidios, pero sí hay ejemplos interesantes en donde se ha logrado. Mencionaron de que pasé unos años viviendo en Costa Rica y Costa Rica es el ejemplo perfecto. En los años 90, Costa Rica crea un préstamo al Banco Mundial para su sector forestal. Entonces fueron al Banco Mundial, o sea, aquí tenemos una propuesta para el desarrollo del sector forestal, y el Banco Mundial decía, pero ustedes dan subsidios al sector forestal, nosotros somos Banco Mundial, no nos gustan los subsidios. Entonces el equipo de Costa Rica volvió a la oficina y decía, tenemos una idea genial. Vamos a pagar a las mismas personas la misma cantidad de dinero, pero vamos a pagarles por no cortar el bosque, en lugar de pagarles por cortar el bosque. Es un programa de pagos de servicios ambientales. El Banco Mundial decía, genial, excelente, claro, aquí es el préstamo. Y es un buen ejemplo de cómo se logró, digamos, no eliminar unos subsidios, pero cambiarlo de algo que tenía un impacto negativo sobre la naturaleza a algo que ahora tiene un impacto positivo. Y como tal vez saben, Costa Rica ha duplicado su cobertura forestal en los últimos 40 años. Y uno de los factores que contribuyó fue justamente este programa de pagos de servicios ambientales. También es importante cuando pensamos en buscar soluciones sinérgicas para el tema del clima y la biodiversidad, pensar cuáles son los sitios más importantes. Ese es otro estudio que hemos realizado que mapea a nivel global el carbono irrecuperable. El carbono irrecuperable es el carbono que existe en los ecosistemas, que si se destruyen no vamos a poder recuperar
a tiempo para lograr las metas de París. Entonces son bosques principalmente tropicales, pero también algunos templados, son manglares, son humedales que contienen mucho carbono. También hemos mapeado todas las especies que se tienen descritas, y eso se muestra en los colores de verde. Entonces, las zonas que son más oscuras en el mapa, y no es ninguna sorpresa de que salen regiones como la Amazonía, la cuenca del Congo, Asia sureste, principalmente Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Malasia. Esos son los sitios más importantes. Entonces, si queremos tener el mayor impacto, deberíamos enfocarnos o asegurar que por lo menos estos sitios sean bien conservados. Y hemos estimado de que 75% del carbono incorporable en todos los ecosistemas y 87% de las especies amenazadas se pueden encontrar en menos de 14% del territorio de la Tierra. Entonces, de nuevo, como los recursos están limitados, deberíamos enfocarnos en los sitios donde pueden tener el mayor impacto. Bueno, esto nos lleva al tema principal de la presentación, que es qué implica eso para las empresas privadas. ¿Por qué deberían preocuparse sobre las crisis de clima y de la pérdida de naturaleza, de biodiversidad? Yo creo que, primero que todo, deberíamos verlo como una oportunidad. Cada día hay más inversionistas que se están enfocando en los valores de ESG, de Environment, Sustainability y Governance, para evaluar sus inversiones, a dónde poner sus inversiones. Entonces, empresas que se enfocan más en el tema de sostenibilidad tienen capacidad de atraer más inversiones. También pueden, si son más sostenibles, reducir los riesgos. Si usted como empresa tiene una cadena de suministro que depende de la naturaleza y esta naturaleza se está destruyendo, eso implica que va a tener un impacto sobre su cadena de suministro y esto va a impactar su rendimiento. Entonces, si invierte en la sostenibilidad, puede reducir esos riesgos. También se han analizado y se han comparado empresas que tienen altos índices de sostenibilidad con otras empresas y en promedio tiene un rendimiento más alto. Entonces, es una manera de superar a competidores. Se puede atraer y retener talento. Sabemos que las generaciones jóvenes, todos ustedes, están más interesados en los temas de sostenibilidad. Salió un estudio, creo que la semana pasada, que muestra que la generación Z, Gen Z, está muchísimo más preocupado por el tema del clima y naturaleza, de que decía que 55% de personas de esta generación revisan las políticas y el rendimiento de clima de las empresas antes de que aceptan una oferta de trabajo. Y 17% de las personas de esta generación ya han cambiado o empresa o todo el sector por su preocupación relacionado con el impacto que tiene sobre el clima y el ambiente. Entonces, si usted es una empresa y quiere el talento, el mejor talento del futuro, tiene que mostrar un compromiso a la sostenibilidad. Puede promover la innovación y eso puede generar beneficios adicionales, ¿no? Se tiene que pensar en cómo hacer los procesos o su modelo de negocio de una manera más sustentable. Puede generar innovaciones que pueden tener beneficios adicionales. Y obviamente el último punto, una empresa que está comprometida con la sostenibilidad y tiene mejor rendimiento ambiental y social va a tener una reputación que es mucho mayor. Y en un mundo de medios sociales en donde todo queda abierto al público, es mejor asegurar que uno tiene su casa en orden en términos de sostenibilidad. Entonces, primero que todo, diría yo que las empresas deberían involucrarse en esos temas porque deberían verlo como una oportunidad, no como un costo. ¿Qué deberían hacer? Si están de acuerdo de que sí es un reto, una oportunidad,
y quieren ser más sostenibles, ¿qué deberían hacer para manejar los riesgos asociados con la pérdida de la naturaleza y para aprovechar esas oportunidades de la transformación? Yo diría que hay un consenso emergente, en gran parte dado de la iniciativa de la Red de Objetivos Basados en la Ciencia para la Naturaleza, SBTN, por sus siglas en inglés, y es que las empresas deberían seguir esos pasos. Primero, obviamente, deberían evaluar los impactos, pero también las dependencias que tiene la empresa y su modelo de negocio de la naturaleza. Basados en esos análisis, el segundo paso es que deberían poner o comprometerse a una meta. Normalmente cuando uno lo hace para la naturaleza es una meta de hectáreas que corresponde a la huella ambiental que tiene la empresa. Después, obviamente, deberían ser transparentes y reportar los resultados de sus esfuerzos para lograr la meta. El paso 4, tal vez el más importante, y eso obviamente es transformarse con soluciones basadas en la naturaleza, asegurar que su modelo de negocio es positivo para la naturaleza. Y finalmente, deberían colaborar y compartir las lecciones aprendidas con otras empresas para acelerar toda esa transformación de sectores o digamos, de empresas similares. Entonces, para profundizarnos en cada uno de los pasos, el primer paso para entender esas oportunidades y los posibles riesgos, se debería identificar y cuantificar tanto los impactos que tiene la actividad de la empresa como las dependencias que tiene del negocio de la naturaleza. Dependiendo de la empresa o del sector, los impactos pueden incluir cosas como la contaminación del agua, sea de plástico o sea de químicos. Un sector que utiliza mucho agua, el que utiliza la mayor cantidad de agua es la agricultura, pero se considera que la segunda que más agua usa es el sector de la moda, que se usa hasta 79 billones de metros cúbicos de agua cada año. Y obviamente, si se utiliza esta agua y se devuelve a la naturaleza con químicos, va a tener un impacto negativo. Empresas que tienen cadenas de suministro que dependen de productos agrícolas y forestales puede tener tal vez mayores impactos relacionados con la práctica de uso de suelos o, en muchos casos, la deforestación. La mayoría de la deforestación se debe a expansión agrícola y expansión ganadera. Entonces, si uno utiliza productos provenientes de ese tipo de actividades, debería estimar cuáles son los impactos. Pero también, si usted depende de ese tipo de productos, también tienen dependencias. O sea, no puede tener una agricultura exitosa sin el agua como insumo, sin polinizadores que permite la reproducción de las plantas. Entonces, también es importante evaluar cuáles son esas dependencias para entender dónde están los riesgos y las oportunidades. Y creo que ahorita, dado ese trabajo de los objetivos basados en la ciencia para la naturaleza, se han desarrollado metodologías para varios sectores y cada mes se agrega otros sectores. Incluye guías sobre qué tipo de datos se necesitan para hacer esos análisis, cómo las empresas pueden recolectar esta información, qué son las metodologías que se deberían utilizar para convertir esa información a algo que se puede utilizar para definir una meta de la empresa. Y veo con mucha emoción de que eso puede convertirse en un estándar para las empresas en términos de entender su relación con la naturaleza. Y es algo relativamente reciente. Por ejemplo, la primera guianza sobre cómo hacer esas metas para el sector de la moda se lanzó hace menos de un año en Copenhague, en el Foro Global de Moda.
Otro ejemplo para el tema de dependencia de la naturaleza son las empresas hidroeléctricas. Si una hidroeléctrica está en una cuenca, si esa cuenca tiene bosque, el bosque reduce la erosión, minimiza los sedimentos que terminan en la represa. Eso aumenta la vida de la represa, pero también reduce los costos de mantenimiento y de operación de la planta hidroeléctrica. Y además implica que cuando llueve mucho, no hay inundaciones. Cuando llueve menos, no hay sequías porque el bosque retiene el agua. Todas esas cosas contribuyen a optimizar la producción eléctrica y reducir los costos y genera beneficios económicos. Y se puede cuantificar, es decir, ¿sabe qué? En esa cuenca aquí, si nosotros como empresa hidroeléctrica invertimos en la restauración de bosques aquí, vamos a beneficiarnos de la inversión. Creo que en términos científicos, esas herramientas ya son mucho más disponibles, ya son más confiables, ya las empresas tienen la capacidad de evaluar cuáles son esas dependencias. Después, obviamente, se utiliza esa información para comprometerse a una meta. Un colaborador que hemos colaborado junto con Inditex también es Caring, y su Chief Sustainability Officer, Marie-Claire Davot, ha sido uno de los pioneros, diría yo, en el sector privado sobre metas basadas en la ciencia para la naturaleza. Y es también una de las empresas que sí ha definido una meta relacionada con sus impactos. Tercer paso es divulgar. Obviamente es importante tener transparencia y también ver en dónde uno puede mejorar o asegurar que la trayectoria de la empresa va hacia la meta. Pero también, justamente por esos acuerdos globales, muchos países y regiones ya están formulando y aprobando legislación y regulaciones que requiere de las empresas reportar sobre esas cosas. Creo que la Unión Europea ha sido más adelante que muchas regiones, y dos directivas que son sumamente importantes en ese sentido es la directiva sobre la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas. Entró en vigor para empresas de más de 500 empleados el 1 de enero de este año y requiere que las empresas reporten impactos, riesgos y oportunidades materiales relacionadas con la naturaleza. Y la justificación es que si usted es inversionista, usted quiere saber. Si usted no conoce los impactos que tiene la empresa, usted puede equivocarse en sus inversiones, ¿no? El otro es la directiva cuyo regulaciones va a entrar en vigor pronto sobre deforestación y deforestación importada. Mucho de lo que se consume en la Unión Europea viene de otras partes del mundo y ahí genera deforestación. Entonces, esa directiva se refiere a ganado, a cacao, a café, a aceite de palma, a soya, a madera y a caucho, que son las comunidades principales que generan deforestación. Esas regulaciones van a requerir a las empresas que quieren importar a la Unión Europea tener claro de dónde viene y que no haya causado deforestación en su país de origen. Y estando basado en Bruselas, veo que pasan delegaciones de otros países como Australia y otros diciendo, qué interesante, a nosotros nos gusta eso, podemos nada más copiarlo y aplicarlo en nuestro país. O sea, hay un cierto efecto, nosotros lo llamamos efecto Bruselas, en esos temas de que otras regiones del mundo siguen algunas de las legislaciones que se han definido en la Unión Europea. Pero también en otros sectores, como en el sector financiero, se están desarrollando plataformas o mecanismos para promover ese tipo de información. El grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con la naturaleza también fue algo que se lanzó el año pasado y que va a hacer a las instituciones financieras reportar sobre los riesgos que tienen relacionados de los impactos de dependencia de la naturaleza. Así que si usted es una empresa, es mejor adelantarse en esas transformaciones porque
con la legislación que viene va a ser requerido. Y obviamente, la parte más importante, si usted es una empresa, es transformarse basado en esta información que tiene. Y hay como 4 diferentes pasos. Obviamente, primero, si se puede, se debería evitar los impactos. Por ejemplo, asegurar de que no hay conversión de ecosistemas nativos. Si usted compra café de un lugar, comprarlo de un lugar donde usted tiene información que esas tierras no fueron deforestadas en las últimas 2 décadas, por ejemplo. Si no puede evitarlo, debería reducirlo. Por ejemplo, utilizar menos químicos y plásticos en los procesos. Tal vez no es posible evitarlo por completo, pero por lo menos reducir el impacto que tiene. Si no se puede reducir, también restaurar o regenerar. Puede ser, por ejemplo, un proyecto minero que después del cierre de la mina restaura el ecosistema, o si es una empresa que se ha equivocado, se ha deforestado una zona, que lo restauran con vegetación nativa. Y obviamente el paso de ir más allá y transformar, tratar como empresa o como buen actor corporativo, también promover políticas que son positivas para la naturaleza. Aquí en la Unión Europea hemos escuchado mucho los debates sobre el Nature Restoration Law, ¿no? la ley sobre la restauración de la naturaleza, y la voz del sector privado en esas discusiones es muy importante, y como líder en este tema, una empresa puede jugar un papel protagónico en avanzar ese tipo de legislación más avanzada. Y obviamente colaborar y compartir lecciones aprendidas. Ya no son compañías aisladas, y preguntó si los directores ejecutivos de las empresas ya escuchan sobre los temas ambientales. Si me lo hubiera preguntado hace 30 años, digo, no les importan. Hoy en día es diferente. Muchos de esos esfuerzos incluyen los directores ejecutivos o ejecutivos de alto nivel en esas discusiones sobre naturaleza y sobre clima. Tenemos los objetivos basados en la ciencia. Tenemos la coalición We Mean Business, somos serios, el Foro Económico Mundial y ese grupo de trabajo sobre información financiera relacionada con la naturaleza. Son nada más unos ejemplos, pero ya hay más debate, y seguro nuestros colegas aquí del sector privado están presentes en muchos de esos foros para avanzar los temas. Para darles unos ejemplos concretos de qué estamos haciendo nosotros como organización, nosotros hemos colaborado con varias empresas en analizar, hemos desarrollado las metodologías originales, pero también estimar las huellas que tienen empresas grandes como Walmart, como Procter & Gamble, empresas que compran insumos de muchas partes del mundo, empresas como Kering en el sector de moda, HP, tienen cierto impacto, pero todas las impresoras HP utilizan papel, el papel viene de bosques, entonces están interesados en ver cómo pueden compensar sobre el impacto que tienen sus productos. Y hemos trabajado con ellos para estimar las huellas que tienen y utilizar esto como fundamento para una meta en hectáreas de lo que deberían conservar, proteger, recuperar. En algunos de esos casos, el financiamiento corporativo también ha catalizado inversión pública. Por ejemplo, si usted tiene un paisaje que produce alguna comodidad para un mercado extranjero, si las empresas invierten en ese paisaje, puede ser que donantes públicos, sea Banca de Desarrollo, países en el norte, los mismos gobiernos nacionales, invierten ciertas actividades para lograr esas metas de sostenibilidad, y aumenta la inversión privada. Y es algo que estamos viendo más y más, que el sector público le interesa catalizar financiamiento del sector privado y viceversa. Y eso es lo que se necesita, ¿no? Se necesita esa colaboración entre todos los sectores, ya que cada sector tiene una perspectiva, una contribución que pueden hacer que nos ayude con las soluciones. También
cuando ya las empresas tienen esa meta, hemos trabajado con ellos, y eso es algo que Carlos mencionó, que estamos haciendo con Inditex, es ver cómo podemos desarrollar proyectos o portafolios de proyectos para que invierten en soluciones basadas en naturaleza y ya poder lograr sus metas. Y en ese sentido, un ejemplo que me gusta mucho es el Fondo Regenerativo para la Naturaleza, y creo que es interesante porque muchos sectores, las empresas en un sector como la moda, compran muchos de los insumos de las mismas regiones. O sea, el algodón se produce en cierta región, la lana, la cachemira. Entonces hay una oportunidad de múltiples empresas, digamos, colaborar en poner sus inversiones para tratar de lograr una transformación en la producción en esos paisajes o esos países. Y es algo que estamos haciendo con el Fondo Regenerativo para la Naturaleza. Y básicamente ese fondo en cual participan tanto Kering como Inditex, hemos básicamente enfocado en apoyar organizaciones, pequeños productores que se comprometen a producir de una manera que recupera los suelos, que protege la biodiversidad, que apoya los ingresos a las comunidades locales, que reduce o elimina el uso de agroquímicos sintéticos y que respeta el bienestar de los animales. Y al final del 2023, ese era el portafolio de proyecto que tuvimos. Pueden ver aquí, digamos, producción de lana de Sudáfrica, algodón de países como Pakistán y la India, obviamente cuero y lana de oveja de Argentina y algunos otros ejemplos. Y gracias al apoyo generoso de Inditex, muy pronto vamos a aumentar ese portafolio de inversiones para lograr un impacto aún mayor. Y aún así, en 2023 estimamos el impacto de esos 9 proyectos, los primeros 9 proyectos que hay en 7 países, que ha beneficiado 659,000 hectáreas con agricultura regenerativa, beneficiando más de 48,000 personas que producen cuero, algodón, lana y cachemira para el sector de la moda. Y creemos que es un modelo que se puede replicar para otros sectores que tal vez, digamos, se enfocan en otros insumos en otros países. Si veamos más allá, digamos, lo que he descrito son cosas que ya están sucediendo y que creo que va a contribuir mucho al tema de sostenibilidad. Yo creo que el siguiente paso, construyendo sobre lo que ya se ha logrado, 2 cosas que me parecen interesantes. Uno es invertir recursos para generar impactos positivos sobre el clima y la naturaleza, pero al mismo tiempo generar retornos. Muchas empresas tienen un presupuesto filantrópico, tienen un presupuesto de responsabilidad social corporativa, pero tienen otro capital que es mucho más de lo que invierten en la filantropía y el tema de responsabilidad social. Y si podemos establecer mecanismos para que inviertan esto, genera un poquito de retorno, pero también tenga un impacto positivo, podemos llevar a escala muchas soluciones. Nosotros lo hemos hecho en 2 casos. Uno es una colaboración con Apple y Goldman Sachs, en donde invirtieron 200 millones en el sector forestal, con empresas que se comprometen a cambiar sus prácticas para reducir sus emisiones. Entonces, Apple gana algo de retorno, pero también tiene un impacto en reducción de emisiones. El otro ejemplo es un fondo que es del banco BTG Pactual, que es brasileiro, y el Timberland Investment Group. Ellos han establecido un fondo que tiene una meta de $1,000 millones, que el modelo de negocio va a ser comprar tierras degradadas, básicamente zonas ganaderas que ya no son productivas, van a poner plantaciones forestales en la mitad, probablemente eucalipto, y la otra mitad van a restaurar ecosistemas nativos. Entonces,
la plantación forestal, genera el retorno y paga para la restauración. Entonces es un modelo que puede llevar a escala la restauración. Creo que el otro tipo de modelo es lo que mencioné, es cómo apalancar recursos públicos y privados. Ahí tenemos algunos ejemplos con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el Fondo Verde de Clima. En el primer caso, ahí colaboramos con el Fashion Pact, una asociación de empresas de moda. Inditex es una de las empresas líderes en ese esfuerzo. Ahí logramos conseguir fondos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, un fondo creado en la Cumbre de la Tierra en 1992, para justamente desarrollar las metodologías de objetivos basados en la ciencia para el sector de la moda. Entonces, ese reduce el riesgo para el sector privado y cataliza más inversiones. Estamos en el proceso ahorita de trabajar un proyecto similar en el sector de café, con varios países en Asia, África y América Latina, en donde el Fondo Verde de Clima está muy interesado en invertir para hacer esa producción más resiliente al cambio climático y obviamente también atraer inversiones de todas las empresas que compran y producen el café que tomamos. Bueno, yo creo que si logramos crear más de esos tipos de colaboraciones del sector privado, sector público, la sociedad civil, las comunidades, podemos tener una mejor posibilidad de asegurar el futuro del planeta y de que nosotros como humanos podamos beneficiarnos de lo que nos da la naturaleza, ¿no? Lo que decimos, la comida, la ropa, por supuesto el agua que necesitamos para sobrevivir y para prosperar y para mantener abierto el Canal de Panamá. Y en ese sentido voy a terminar la presentación con la voz de aquí, de España, de Penélope Cruz, quien es agua. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Ha sido un auténtico placer. Abrimos ahora un turno de preguntas que necesariamente hay que canalizar a través de un canal de WhatsApp, utilizando este QR que tenemos aquí. Y que, bueno, ya hay unas cuantas que yo voy a tratar de resumir o de alguna manera sintetizar, ¿no? Hay una primera que es... Actualmente en España y otros países europeos nos enfrentamos al dilema entre la descarbonización mediante el desarrollo de la industria, y aquí cita la energética eólica marina, yo añadiría la terrestre, pero eso es adición mía, ¿eh? Habla de la eólica flotante, el oleaje, corrientes, mareas y la pérdida de capital natural que conllevaría. Y la pregunta es, hoy en el año 2024, ¿dónde crees que está el punto de equilibrio? Tuvimos una conversación con otra organización europea sobre el tema de, digamos, la transición energética y a dónde ubicar energía renovable para asegurar que minimiza el impacto sobre la naturaleza. Yo creo que es un tema relevante y creo que no es un tema de, digamos, decir sí o no, sino decir cómo y dónde. Diciendo eso, si estamos viendo las causas principales para la pérdida de naturaleza a nivel global, el aumento de la energía renovable es un factor muy pequeño comparado con la expansión agrícola y la expansión ganadera. Digamos, en términos de pérdida de biodiversidad, se estima que la expansión agrícola contribuye más o menos 80%. Entonces, si tenemos que, digamos, enfocarnos en los temas que más destrucción de naturaleza causa, creo que tenemos que irnos más allá, reconociendo que hay una infinidad de otras cosas y desarrollos que van a tener impactos negativos y que se debería desarrollar en una manera digamos, bien diseñada para minimizar el impacto que tengan, incluyendo digamos, las eólicas marinas. Muy bien. Otra pregunta
Dice, hablabas de que para 2050 las emisiones de dióxido de carbono tendrían que ser nulas. La realidad es que prácticamente no existe ninguna empresa que no afirme que en los próximos años serán neutras en emisión de gases de efecto invernadero. ¿Existe algún plan o acuerdo que garantice que esos objetivos se van a cumplir o tendremos que seguir viendo cómo gran cantidad de empresas continúa haciendo greenwashing sin consecuencias? Y yo añado a esta pregunta, añado algo también, es decir, una de las transparencias que utilizabas, se veían determinadas especies animales en determinado tamaño, que luego hablabas de recuperación completa en el año 2050. Esto, recuperación completa de los ecosistemas, a mí me suena a ciencia ficción, que yo no sé si es lo que quiere decir la pregunta, pero creo que va por ahí, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú? Sí. Yo creo que, digamos, si esperamos acciones enteramente voluntarias, creo que va a ser muy difícil cumplir con esas metas globales. Nosotros como organización trabajamos mucho en soluciones con el sector privado, con el sector público, pero no cabe duda de que el tema de regulación puede jugar un papel sumamente importante. Como me decía un colega, vea, las acciones de una organización como nuestra va a 1 metro, la acción de un gobierno va varios kilómetros, ¿no? Yo creo que con la severidad de la crisis y la urgencia que se va a requerir, yo creo que el tema de regulaciones va a asumir un papel mucho más importante. Es cierto que las metas relacionadas con naturaleza y con clima son ambiciosos, pero soy de la opinión de que tenemos que tener ambiciones para lograr ir a algún lado, ¿no? Más bien fue un colega de Inditex que decía, si la meta no te hace incómodo, no es suficientemente ambicioso. Y me parece una descripción excelente. Nuestras ambiciones tienen que hacernos incómodos, porque si no, no tenemos ambición suficiente. Una pregunta sobre el Reglamento de Deforestación de la Unión Europea. ¿Cómo puede esta normativa abordar efectivamente el riesgo de desplazamiento de actividades de deforestación a otros tipos de hábitats no boscosos que no están cubiertos por la regulación? Es un buen punto. Nosotros, obviamente, apoyamos la legislación, pero tenemos dos preocupaciones que hemos expresado también a la Comisión Europea. Uno es relacionado justamente con eso, con los ecosistemas que aún no están incluidos en la legislación. Tenemos esperanza que con revisiones futuras se van a incluir. El otro tema que nos preocupa es que no queremos que los pequeños productores sean impactados de una manera injusta con esa legislación. Si veamos con la Unión Europea, con otros tipos de legislaciones de ese tipo sobre comercio, normalmente diseñan programas que dan apoyo, capacitación, desarrollo de sistemas que apoya a pequeños productores, y consideramos que para esa regulación es sumamente importante que lo hagan, porque no queremos penalizar a un pequeño productor, digamos, de café en los Andes o un pequeño productor de palma de aceite en Tailandia con esa legislación, y es importante asegurar que la Unión Europea asume su responsabilidad en apoyar a esos productores. Una pregunta que quien la hace reconoce que está haciendo un trabajo de fin de grado y está muy interesado o interesada en la respuesta, ¿no? Dice, ¿cómo analizarías los riesgos, oportunidades y retos para el sector privado aplicado al comercio marítimo desde los 3 pilares de la sostenibilidad, el económico, el ético-político y el medioambiental? Referencia, TROEN 2024. Yo creo que en el tema marino, siendo biólogo marino, hay, digamos, las amenazas principales, obviamente es el tema de cambio climático. Eso no necesariamente se va a resolver en el mar, ¿no? Se va a tener que resolver para el mar, pero en otros sitios para reducir las emisiones. Yo creo que un impacto muy significativo es el tema de la pesca.
hemos progresado mucho en términos de certificaciones, pero aún falta mucho por hacer. La mitad de la pesca es industrial, es grandes pesquerías, principalmente en el norte y en el sur, pero la mitad de la producción pesquera es de pequeños productores que dependen de eso para ingresos, para comida. Son muy diversos, entonces eso es un reto, lograr soluciones a escala. Yo creo que ya se reconoce el papel que juegan esos pequeños productores y en más y más países se están enfocando a ver cómo se puede apoyar y hacer sus prácticas más sustentables. Un ejemplo un modelo que hemos aplicado en algunos esfuerzos trabajando con pequeños productores, tanto a nivel marino como terrestre, es ver las cadenas de valor. Por ejemplo, un ejemplo es el trabajo que hicimos en Galápagos. En Galápagos tenía una sobrepesca tremenda de langosta para exportar las colas de la langosta al mercado internacional. Trabajamos con los pescadores, con los restaurantes en Galápagos, porque tienen la ventaja de que tienen muchos turistas. Los pescadores acordaron a proteger ciertas zonas donde no iban a pescar langosta. Acordaron solamente capturarlos a mano, porque antes era con una lanza. Entonces, ¡pum! Oh, es demasiado pequeño. Oh, es una hembra con huevos. Entonces, obviamente, si se hace a mano y se suelta, sigue viviendo y sigue reproduciéndose. Pero el incentivo que hizo que los pescadores estaban interesados en ese modelo sostenible era que pusimos tanques en los restaurantes en donde los turistas podían comprar la langosta y pagaban como 5 veces más comparado con exportar solamente la cola de la langosta. Entonces, muchas veces esas cadenas de valor que incluyen pequeños productores son muy ineficientes. Y si uno encuentra una manera de conectar o crear un incentivo a través de un pago premio, conectando al productor directamente con el mercado final, se puede generar tantos beneficios económicos como incentivos en favor de la sostenibilidad. Y hay otros ejemplos en tema de café y en otras partes. Entonces creo que esos son, si yo tendría que enfocarme en 2 cosas, yo creo que esas serían las cosas que priorizo para el tema de los mares. Eso me recuerda a un proyecto que Carlos conoce muy bien de reservas marinas aquí en Galicia, que consiste precisamente en incentivar a los pescadores para que ellos sean los primeros defensores del sistema, pero incrementando el rendimiento de la pesca, ¿no? Es decir, con medidas de sostenibilidad, que es un proyecto precioso en que interviene esta universidad. Sí. De hecho, el principal promotor es un catedrático de esta universidad. Y hicimos, hace como una década, hicimos un análisis sobre acuicultura y su eficiencia ambiental. Y obviamente, si usted tiene acuicultura para peces, implica que tiene que capturar peces o pescado para alimentar a los peces. No es muy, sostenible desde la perspectiva ambiental. Sin embargo, si usted tiene acuicultura de ostras, de mejillones, filtradores, que usted no tiene que dar, alimento, más bien tiene un impacto positivo sobre el ambiente, porque quitan todas esas cosas que tiramos al mar. Y es un ejemplo, de nuevo, no es no hacer acuicultura, sino cómo hacerlo, dónde hacerlo, para asegurar que el impacto no sea negativo. Bien, muchas gracias. Hay muchas preguntas, hay más de 10, pero voy a terminar con 2, pero ya advierto que son de largo alcance, ¿eh? Son preguntas. La primera sería, en tu opinión, ¿qué reto representa el incremento de población global y la creciente demanda de recursos en la consecución de los objetivos de sostenibilidad y cómo gestionarlo? Es muy interesante. Justamente el IPBES que mencionó Carlos acaba de hacer un análisis que analizaba, el impacto sobre el cambio climático del 10% de la población humana con mayor ingreso. ¿Cuál era el impacto de los siguientes 40% y cuál es el impacto de los 50% de la población global con menos ingresos? Y resulta que la gran mayoría de los impactos, lo sorprendente, viene del 10% de la población de mayor ingreso y la mayor, consecuencia o impacto negativo lo sufre los 50% con menos recursos.
Entonces, no es un tema de si la población está causando el problema, es una función entre población multiplicada por uso de recursos. Entonces, usted puede impactar esa ecuación, claro, reducir las personas, pero probablemente es mucho más eficiente. Se puede reducir el impacto, en particular, de ciertos sectores de la sociedad que contribuyen mucho más a la problemática que la gran mayoría de personas. Entonces, personalmente no veo que la sobrepoblación es una amenaza existencial. El sobreconsumo colectivo, eso sí, tiene un impacto más preocupante. Y ya finalizo con esta, que no es menor. Dice, se habla de descarbonizar y desarrollar tecnologías, pero no se habla sobre la necesidad de repensar el sistema socioeconómico actual. Por ejemplo, la generación de energía verde es esencial, pero ¿es necesario sustituir todos los coches de combustión actual por coches eléctricos? El packaging de ecoplástico cartón es un avance tecnológico, pero ¿y si repensamos la forma de consumir? Es un muy buen punto, ¿no? Y yo creo que en varios sectores se están hablando mucho más de la economía circular, ¿no? Pensar en cómo se puede generar valor económico, pero sin aumentar el consumo. Yo creo que es un punto muy válido y es un reto para todos pensar en otros modelos de negocios que no requieren de la misma cantidad de insumos que la producción actual. Muy bien, pues muchas gracias. Con esto finalizamos. Muchísimas gracias una vez más. Y ahora lo que tenemos es un breve encuentro networking, así es como lo llamamos, afuera del Paraninfo, en el que estáis obviamente todos invitados. Muchas gracias.